Buenos días, ¿cómo estáis? Gracias por desayunar conmigo, un día más desayunando con Mónica. Y antes de entrar en materia, os voy a decir por qué estoy calentita, porque estoy quente. Después os voy a explicar todo eso, pero antes os voy a decir que voy a grabar el vídeo antes de ducharme, antes de arreglarme, antes de todo, porque me voy a tomar agua con limón para depurar un poco la tontería que hice ayer por la noche, que os lo dije un día, ¿sabéis? Que últimamente estamos muchas de nosotras ganando peso, muchas de nosotros pues sintiéndonos mal física y mentalmente porque la alimentación no está siendo todo lo buena que tiene que ser, porque yo, por ejemplo, ayer me pasé 4 pueblos por la noche, 4 pueblos, porque estaba llevando muy bien mi alimentación, muy sana, muy equilibrada. Lo estaba empezando a notar, aunque os pareciera que no, tanto mentalmente como físicamente. Salía a andar todos los días una horita, que además estos días hizo un sol tremendo en Lugo y ha venido genial y me estaba sintiendo muy bien, pero ayer me estresé a última hora de la noche. De ahí la necesidad de ver cosas positivas, la necesidad de sacarte todo lo que hay tóxico a tu alrededor, sacarlo a un lado. ¿Y qué hice? Bueno, pues cogí como una loca, me preparé unas tostadas de pan con alioli y chorizo y me comí pues dos buenas. Y bueno, pues estoy arrepentida y entonces he decidido esta mañana levantarme y antes de ducharme, antes de tomarme mi cafetito, antes de desayunar como Dios manda, pues me voy a tomar agua con limón. Agua con limón, y como estaba muy caliente, porque la calenté mucho, la herví. Y como la herví y demás, digo, bueno, pues mientras grabo el vídeo. Así que, bueno, pues eso. Este careto es porque me acabo de levantar de cama y es con el careto con el que me levanto. Bueno, pues vamos a entrar en materia. ¿Por qué ayer me calenté y por qué estoy calentita? Y es más, no dormí bien de noche por culpa de tal. Bueno, pues que ayer alguien me enseñó un vídeo. Me enseñó un vídeo de mi querido pueblo Pol, de unos comentarios que hicieron unas mujeres del PP. No voy a entrar porque tampoco les voy a hacer publicidad a la estupidez, pero bueno, entonces, bueno, pues nada. Esta noche decidí, porque como tengo mucho tiempo, o debo de tener mucho tiempo, decidí que ya está bien de que toquen las narices, de que ya está bien, que está bien. Mirad, en el 2020, yo os lo dije, yo pegué un cambio muy radical, ¿vale? Que yo lo había empezado a pegar a partir del 2014, que se empezaron a poner las cosas un poco raritas. Y de repente, todo lo que había sido mi pasado, ¿vale? Todo en lo que yo creía, todo en lo que por lo que yo había luchado, todo tal, vi que no era real, ¿no? Vi que no era real, que la historia, que yo soy fanática de la historia, que todos los libros que eran mentira. Yo siempre me gustó la arquitectura y la escultura, y la pintura como que me daba igual. Mi hijo siempre cuando salíamos de viaje se fijaba más en la pintura que en la escultura y tal, y ahora me doy cuenta pues que, como siempre os dije, mi hijo es más inteligente que yo y sabía que en la pintura había algo que la escultura y que la arquitectura a lo mejor no había, ¿no? Y eran los mensajes, ¿no? Y que en esos mensajes, igual que a día de hoy, que hay las fake news, las noticias falsas, y que hay noticias verdaderas, en los cuadros y en las pinturas a lo largo de los años hubo eso. Por un lado, el pintor pintaba el engaño, que el mecenas, quien le decía que pintara, le hacía que nos enviara a los que íbamos a estar ahí, y luego en algún momento de la pintura aparecía la realidad, ¿vale? Así cuando ves un cuadro, ves lo que querían que de verdad viéramos, y luego si acabas analizando el cuadro ya vas viendo esas cosillas que dices, no, no es así, ¿no? Os estoy engañando, pero porque me están pagando, porque me están engañando. Bien, a día de hoy, como las noticias vienen siendo eso, manipulación total, pues lo que tratan es de hacernos llegar unos mensajes que a lo mejor no son los correctos. Cuando te das cuenta de que te está ocurriendo eso, yo me di cuenta al 100% en el 2020, pues coges y entras un poquito en cólera y dices, Dios mío, ¿qué ha sido mi vida durante estos, en su momento, 52 años que tenía yo en ese momento? Sí, porque ahora tengo 56, tenía 52, sí.
pues digo, Dios mío, cómo me han engañado y cómo me han hecho creer cosas que hay, ¿no? Que no hay. Bueno, pues el caso es que eso, pues como hay gente que se empeña en seguir manipulando a la gente, pues a lo mejor, ¿vale? En el 2020, a partir del 2020 hubo mucha gente que abrió los ojos, creo que hay que empezar a abrir los ojos, y si hay gente que te está impidiendo abrir los ojos, pues a lo mejor hay que abrir los ojos, ayudar a la gente a abrir los ojos. Entonces, pues esta noche pensé que era un reto personal, pero que voy a compartir, que es abrir los ojos a mucha gente a la que están manipulando. Entonces, bueno, pues sí, voy a seguir desayunando con vosotros, a quien quiera seguir. Vamos a seguir hablando porque nos queda mejor unos colores que otros. Vamos a seguir hablando de los perfumes, de la microbiota, de todas estas cosas que hablamos día tras día, de cómo ser más felices, que al fin y al cabo es lo importante cuando desayunamos. Pero luego, eso va a ocurrir todos los días, como está ocurriendo a las 7 de la mañana, como es ahora. Voy a grabar estos vídeos, que luego los subo, depende, ¿no? A veces los subo inmediatamente. Hoy lo subiré posiblemente inmediatamente. Otras veces, como me voy corriendo para la academia y tengo que ir desde Pol a Lugo, que hay 20 kilómetros por una carretera genial, son 25 kilómetros, pero porque hay que ir a 70 y tramos a 80, te lleva 20 minutos, pero la carretera es una carretera recta, súper genial, vamos, que es una delicia vivir en Pol y estar en Lugo, ¿vale? Os voy a enseñar el pueblo. Os lo voy a enseñar por una cosa que os diga, Pol está genial, su alcalde es increíble, tal y cual, si no lo veis, ¿no? Entonces me di cuenta de eso, ¿no? De que habla que te habla, pero no os lo estoy enseñando. Entonces voy a ir un día a Pol, os voy a enseñar Pol, os voy a enseñar lo bueno y lo malo de Pol. Malo hay muy poquito. Y dado que el PP se ha empeñado en convencer a la gente del pueblo, porque encima los están convenciendo, que es lo que me toca las narices, de que ellos son muy buenos y que el alcalde es muy malo, pues a lo mejor hay alguien que va a tener que enseñar un poco qué es Pol, cómo está Pol y por qué el mayor error que habría en este mundo sería pues que entrara el PP en Pol, ¿vale? Pero bueno, claro, todo el mundo tiene derecho a opinar, todo el mundo tiene derecho a ver y todo el mundo tiene derecho a conocer, ¿vale? Desde el 2020 a mí me han dicho que soy negacionista, ¿vale? Negacionista. Bueno, si yo soy negacionista, puede ser que muchos de mi alrededor sean lo que el otro día oí decirle a un chico, que ya os diré cómo se llama porque merece la pena ese chico, que igual que salió esa palabra nueva que no existía hasta el 2020, que era negacionista, creó una palabra muy buena, que es tragacionista. Tragacionista, me pareció una palabra brillante, ¿no? Que tragan con lo que sea, ¿no? Y tragan con mentiras, y tragan con polémicas, no tragan con polémicas, tragan en las polémicas con el lado que no deben de tragar, y así estamos. Entonces, bueno, pues yo soy muy pragmática, entonces pues yo os voy a decir, esto es blanco, sin demostraros que es blanco. ¿Vale? Entonces creo que tengo un reto personal y un reto para mí, pues con la sociedad, ¿no? Que me quiera escuchar, ¿no? Yo siempre, os lo he dicho, soy muy buena persona, nunca me he aprovechado de nada. Me he presentado a las elecciones el año pasado, a la alcaldía de Lugo, no el año pasado, no, hace ya 2 años, en el 2022, y lo dije, yo no quiero cobrar nada, yo de la política no quiero quitar nada. A mí la política me gusta de cuna. Creo que un político no debería de cobrar nada por ser político. Sí, un sueldo como funcionario, pero un sueldo, vamos a ver, ¿por qué tiene que cobrar más un político que un neurocirujano que está salvando vidas? ¿Entendéis lo que os quiero decir? ¿Por qué un político cobra anualmente 120.000 euros y un neurocirujano a lo mejor cobra 3.000 euros al mes? Es que no tiene sentido, no tiene nada de sentido, ¿no? Entonces yo estoy un poquito en lucha con eso. A todo esto os diré que el alcalde de Pol no cobra nada por ser alcalde, no tiene sueldo, ¿vale? Que yo lo digo,
Si la niña esta que está estudiando para ser política, que está estudiando ciencias políticas, que está en el PP, va a estar ahí, no vas a cobrar nada, ¿vale? Después es la cosilla de, soy político, no estoy en la oposición, soy concejal y no cobro nada. Bueno, sí, estás empeñada en que haya plenos todos los días porque cada día que hay un pleno vas a cobrar 300 eurazos, ¿vale? Entonces, hay que ver las cosas un poco con la realidad. Entonces, yo creo que, mirad, lo que se aprende no está en los libros, ¿vale? El mejor aprendizaje que existe es la vida. La vida es el mejor aprendizaje. Yo tengo 56 años muy vividos, ¿vale? He estado en todos los meollos. Sabéis que he hecho de todo en mi vida, de todo. Lo que yo no he hecho, hay poca gente que lo haya hecho. He sido de todo. He sido desde vagabunda, y no lo digo en broma, una época de mi vida que hasta fui vagabunda, hasta empresaria, hasta he estado podríamos decir, en la jet de la sociedad, he estado en lo más bajo de la sociedad, he hecho de todo, he hecho televisión, he escrito un libro, he sido comercial, he sido profesor, he sido tantas cosas en mi vida, he tocado tantas ramas, he hecho tantísimas cosas que creo que no me queda nada sin hacer. Yo lo dije cuando me hicieron la entrevista que me hicieron en Interview. Cuando llegue allá arriba y esté San Pedro y me diga ¿qué has hecho en tu vida? Y digo, siéntate porque lo que te tengo que contar vas a flipar. He hecho de todo, ¿vale? La política siempre me ha gustado, ¿vale? Y entonces creo que de política sí puedo hablar. ¿Por qué? Pues porque tengo 56 años y llevo desde mi más tierna infancia viviéndola, pero no viviéndola como es la política de ahora, ¿vale? Yo con 14 años empecé lo que era antiguamente... Bueno, primero os diré que en mi casa había dos corrientes, ¿vale? Que la política de los años 70 y 80 no es la política de hoy en día, ¿vale? Que en ese momento, en los 80, 90 quizás, que fue mi juventud, no había derechas ni izquierdas como están ahora. Éramos todos uno, ¿vale? Sí que había partidos de la derecha y de la izquierda, pero vivíamos todos en convivencia y no nos atacábamos. Había ideologías de derecha, ideologías de izquierda, pero no había un ataque. Ellos exponían las cosas, pero no se pegaban como se pegan ahora, se dicen tonterías y demás. Era una política totalmente diferente, una política seria, no un circo como el que hay ahora, ¿vale? En mi casa había mi padre, que era de derechas total, y mi madre, que era de izquierdas total. Mi padre militaba en Alianza Popular, que después fue PP, y mi madre militaba en el PSOE. Una cosa súper extraña. Pero en casa se hablaba de política y se hablaba con seriedad y se hablaba con argumentación. Entonces yo me crié en ese ambiente donde la política era algo serio y no era tú eres tonto porque eres tal, tú eres bobo, que eso no es una tontería, se ve hoy en día en el gobierno. Bien. Yo me sentí más atraída por la derecha que por la izquierda y eso que yo mamé en mi casa las dos cosas. Empecé a trabajar con mi padre en Alianza Popular, que era un municipio. Yo cuando empecé en Alianza Popular, pertenecía a las nuevas juventudes de la Alianza Popular. Luego seguí en el PP y bueno, siempre estuve soy de Lugo, siempre estuve porque mi padre era apóstol, podríamos decir, de Francisco Cacharro Pardo, el mejor político que tuvo España, por mucho que después lo manipularan. Fue lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y a mí, en Lugo, que me diga quien quiera, es que si te acostabas con él, no sé qué, que es que si tal, eso es una mentira, una falacia, y que me lo diga a la cara quien me lo quiera decir. Yo he vivido, porque yo me pasé más tarde en la Diputación de Lugo con mi padre, siendo jovencita, que en mi casa, os puedo decir, y yo veía entrar allí gente de la calle, y entraban sin ningún problema. La puerta de Cacharro Pardo nunca estuvo cerrada, nunca, a nadie de Lugo, nunca, ¿vale? Por mucho que diga. Tú llegabas allí y decías don Francisco, porque el don, a la gente decías, es que era una época que se trataba de don. No, el don este hombre se lo merecía. Era un hombre que se mereció el don, ¿vale?
don Francisco, necesito ayuda porque mi hijo está no sé qué, ¿vale? Y daba igual que fueras del PP, que fueras del PSOE, de tal. Si podía ayudar a esa familia, la ayudaba, ¿vale? Así fue que trajo la universidad para Lugo, que ahora se la han cargado. Pero bueno, la universidad la trajo para Lugo. ¿Para qué? Para que esta gente, la gente de Lugo, pudiera estudiar, ¿vale? Porque antes había que ir a Santiago y había muchas familias que no se podían permitir que sus hijos fueran a Santiago, un piso y demás, y trajo la universidad para Lugo. Y eso nadie en Lugo se lo ha agradecido, ¿vale? Nadie. Como eso, 100.000 cosas. El comunicar el centro de Lugo con todos los pueblos. Las carreteras, ¿vale?, que hay de la Diputación de Lugo, que son todo rectas, que han comunicado Friol, que han comunicado Meira, que han comunicado... Todas esas carreteras fueron iniciativa de Cacharro. Estamos hablando de cosas serias, no de tonterías. Es que yo te tiro un zapato a la cabeza, no. Cosas serias. Entonces a mí ese hombre, para mí, lo fue todo. Yo crecí de mano de él y obviamente le seguí hasta la muerte. Cuando yo me casé en el año 93 y me fui para Madrid, coincidió que don Francisco, porque no se puede llamar de otra manera, don Francisco, bueno, yo en ese momento seguí en el PP de Collado Villaló, en Madrid, porque iba para allí, pues yo seguí yo era afiliada del PP en Lugo y me fui como afiliada del PP me fui como afiliada del PP bueno, para ahí. Entonces, don Francisco en ese momento era senador. Era senador y constantemente iba a Madrid, por lo que yo empecé a trabajar con él en Madrid, ¿vale? Empecé bueno, pues, entre comillas, podemos decir secretaria, ¿no? Yo le echaba un cable cuando lo necesitaba y demás, y estando allí, pues teníamos contactos. Teniendo contactos y quedando para comer, como hemos quedado muchas veces juntos y demás, para hablar de cosillas y demás, yo le seguía tratando de don Francisco, ¿vale? Porque era eso, don Francisco. Y para mí fue la mejor figura, junto con mi abuela Julia, junto con mi familia. Bueno, sabéis que mi abuela Julia tal, era una persona que para mí fue un gran maestro para mí, ¿vale? Bien, cuando nace Vox en el año 2014, las cosas en el PP no iban bien. Bueno, antes os tendré que contar por qué. Facebook, sabéis que ahora hay una cosa que se llama recuerdos. Y yo no hago más que subir los recuerdos, ¿vale? Los recuerdos de otros años, porque ahora es muy difícil de encontrar. Y para deciros, ¿vale?, por qué mi amor por Feijóo y por qué mi odio por Feijóo, ¿vale? Entonces, bueno, pues antes de ahí os tendré que contar que sobre los años, a partir del año 2010 o así, empezó a haber pues como un despropósito hacia don Francisco, hacia Cacharro, y empezaron a decirle de todo menos guapo, ¿no? Ahí fue cuando quizás la política empezó a volverse un poco loca, ¿no? A echarle en cara cosas, de repente, bueno, pues a desprestigiarlo, ¿vale? A desprestigiarlo. Bien. Yo sabía lo que había de verdad y yo decía, bien, me parece muy bien. Ayudó a muchísima gente en Lugo. Y yo vivo aquí en Lugo, entonces cuando queráis, pues alguien que tenga algo que decirme, que me lo diga a la cara, ¿vale? Me lo diga a la cara porque yo conozco muy bien quién fue don Francisco. Y todas esas mentiras que se cuentan, yo tengo argumentos para, no para desmentir mogollón de cosas. Bueno, vamos a seguir porque si no me enrollo como siempre, vale. Bien, pues entonces el caso es que, bueno, pues eso, que fallece don Francisco. Para mí fue un día súper triste. Y obviamente yo al día que fallece don Francisco, yo estaba en Madrid. Me cogí el coche y me vine para Lugo a su entierro. Me llamó la atención que gente que le debía muchísimo en Lugo, se hizo el entierro en la capilla que está cerca de la Fonte de Ranchos, no sé cómo se llama esa iglesia. Y me llamó la atención porque no estuvo llena. Yo esperaba que la gente saliera, porque medio Lugo le debía muchísimo a don Francisco. Y
Y es alucinante porque había bancos vacíos. Mirad, lloré, había fallecido y para mí era una persona, pero lo que yo lloré ese día de la injusticia no os lo podáis ni imaginar. Y en ese momento entra por la puerta Feijóo. Os diré que muchos del PP de Lugo y demás, no fue al entierro. No fue al entierro. Sí había gente del PP, cuatro fueron, pero el resto no. Mirad, yo cuando vi esos 4 del PP dije, ole, vuestras narices, porque en ese momento había una campaña de desprestigio y era como si voy al entierro, van a pensar que soy pro Don Francisco y no me viene bien ahora que están hablando muy mal de él, ¿no? Pero en ese momento entró por la puerta Feijóo y yo dije, ole, ole, ole tus huevos, ya me has ganado. Y me ganó. ¿Por qué? Porque yo no sabía ni quién era Feijóo, no tenía ni idea. Y ni sabía lo que hacía, ni no que hacía, pero en ese momento dije, soy toda tuya, porque me has demostrado que eres un caballero. Y cuando fue la pandemia, en el año 2020, pues estuvieron las autonómicas y se presentó, ya se había presentado otras veces, yo fui campaña, yo dejé, ahora os cuento lo de 2014, voy a acabar primero con lo de Feijóo. Vale, campaña en el 2020, vota Feijóo, porque Feijóo es la mejor persona del mundo, porque Feijóo, y quiero que veáis que estoy ahora volviendo a ver todo lo que pasó en esos años, me lo está recordando Facebook y yo lo estoy compartiendo. Y estáis viendo ahí que decía, vota Feijóo, vota Feijóo, vota Feijóo. Bueno, yo creo que en ese momento me dicen, si gana Feijóo te tienes que dar un riñón y lo doy, ¿vale? Entonces me tiré todo, me acuerdo además de estar en casa con todo este confinamiento que hubo y yo vota Feijóo, que ya veis que bien estamos aquí, que ya vemos que estamos aquí. Pero entonces, de repente, en todo este engaño que nos metieron, sale lo de las vacunas. Que sí, que no, que las vacunas son buenas, que las vacunas son malas, pero a mí Feijóo va y me dice que las vacunas son buenas. Y yo, toda contenta, me vacuno. A pesar de que mucha gente, médicos y demás, médicos me decían, no te vacunes, Mónica, no te vacunes, que eso no está aprobado, no sé qué, no sé cuánto. Yo antes de vacunarme hice algo, que fue en Twitter puse, me voy a vacunar, pero que sepáis que mi historial médico es, os invito a todos a ver mi historial médico, ¿vale? Es chapó, nunca estoy enferma, nunca había estado enferma, nunca en mi vida había estado enferma. Nunca. Es que ni de una gripe. Nunca falté hasta el 2020 en mi vida para tal. Me decían que vacunarme me iba a perjudicar en la salud, me lo dijo algún médico. Entonces yo quise tener una carta, ¿vale? Entonces lo subí y dije, vamos a ver, y me voy a vacunar, a ver qué pasa y a ver si es verdad o no. Fui un experimento de mí misma. Me vacuné y fue lo peor que hice en mi vida, ¿vale? ¿Salvé muchas vidas por vacunarme yo? Pues es probable, y entonces a lo mejor por eso, porque es lo que dicen, que si te vacunabas salvabas vidas. Bueno, pues salvaría vida, pero la mía la perjudicó, ¿vale? No soy egoísta, entonces, pues mirad, no tal. La primera vacuna me puse malísimo, unos dolores de cabeza que a día de hoy lo sigo teniendo. Cuando me vacuné por la segunda vez, dolores por todas partes. Ya no tenía fuerza. Yo, una persona que tenía muchísima fuerza, se me acabaron la fuerza en los brazos y me sentía cansada a todas horas. Pero con la tercera ya fue horrible. Me caía por la calle, directamente, me caía. Dejé de subirme en tacones porque yo no podía andar en tacones porque literalmente me caía. Cuando 2 años antes, 2 años antes había hecho el Camino de Santiago en tacones de 20 centímetros y lo había hecho totalmente. Luego iba por Lugo en tacones y me caía de ellos. Tuve que dejar los tacones, ¿vale? Bien, no voy a entrar en la polémica vacunas o no, pero a lo que vamos. De repente, señor Feijóo, al que yo quería, amaba con locura, saca de sus manos una ley inconstitucional, ley
La única ley que hubo así, la Ley de Salud Gallega, la podéis ver en internet, ponéis Ley de Salud Gallega, creo que fue del año 21, ¿vale? Y os la leéis. Si la han retirado, porque puede ser, yo cogí y la capturé de pantalla toda por si acaso la quitaban, ¿vale? La tengo, ¿vale? Y en esa ley, el señor Feijóo, en plan dictatorial, obligó a todos los gallegos, así fue que Galicia tuvo el índice más alto de vacunación, con un 90 y pico % de vacunación, obligó a quien no se vacunara. La ley es de verdad demencial, tenéis que leerla, ¿vale? De 600 a 60.000 euros de multa por no vacunarte, ¿vale? Pero que te podían detener, flipa, que si estabas enfermo, iba a crear un recinto tipo Hitler y los campos de concentración. Yo cuando lo leí vi eso, donde te podían meter. Bueno, claro, los negacionistas empezaron a decir que eso no era normal y empezaron a luchar y gracias a Dios, teníamos un gobierno de izquierdas en España que por ser del PP no le rieron las gracias y salió un tribunal constitucional que dijo: esa ley hay que retirarla, es inconstitucional, y se retiró la ley. Si no, a día de hoy estaríamos con 5 vacunas, ¿vale? Y estaríamos hechos polvo, ¿vale? En ese momento mi odio fue tal porque jugó con mi salud y con la salud de mi hijo. Una cosa es que yo me vacune porque me salga de la real gana. Una cosa es que yo vacune a mi hijo porque salga de la real gana. Pero otra cosa es que me vacunen bajo una ley que me diga que si no vacuno a mi hijo, ¿vale? Casi me lo quitan, ¿vale? Casi me lo quitan. Y una ley que era una ley. Bueno, pues ahora hay un congreso y esperemos que Feijóo no salga en ese congreso, porque como salga en ese congreso, pensad es que había un respaldo que quitó esa ley, ¿vale? Que el Tribunal Constitucional nos quitó esa ley. Imaginaros que fuera el presidente del gobierno y esa ley no se quitara. Estaríamos manteniendo una dictadura en España. Por eso, votad al PP, hay gente muy buena. Yo me quito el sombrero y digo, chapó por la presidenta de Madrid, ¿vale? ¿Por qué? Porque tendrá sus problemas, y problemas los políticos los tienen todos, trapos sucios los tienen todos, mierda lo tienen todos, pero, y podemos respetar o no la mierda de cada uno, la mierda del PSOE, la mierda del PP, la mierda del bloque, la mierda de todo el mundo, la podemos respetar. Pero en el momento que alguien quiere implantar una dictadura, ojo, es una dictadura, ya no es mierda, ya es algo que te va a afectar a ti. Que sí, que lo demás me afecta mucho, que a lo mejor lo de la mujer del presidente me afecta mucho a mí, y lo del hijo del presidente, y lo del PP, y lo del fulanito, y lo de menganito me puede afectar mucho. Pero a mí me afecta lo que me va encima, en mi salud, en mi libertad y demás. Y Feijóo ya hizo una ley gallega que nos lo quiso quitar. ¿Qué pasaría si ganara? Yo no digo, solo digo que en el Congreso los que seáis del PP tenedlo muy en cuenta. A ver si después implantamos una dictadura por la tontería de que la mujer del presidente pues hizo no sé qué, que ni lo sé, pero ni me importa. Bueno, os voy a dejar. Solo quiero decir eso, que a partir de ahora va a haber otra, voy a desayunar normal, pero estas cosas políticas no las quiero meter aquí. Entonces, estou quente, y con estou quente voy a demostrar que el concello de Pol es el mejor concello y que el alcalde de Pol es el mejor alcalde del mundo, y lo voy a demostrar. ¿Cómo? Estando quente. Estaré quente y me voy a recorrer pueblo por pueblo todos los pueblos de Lugo para deciros por qué Pol sí y los demás no, ¿vale? Y le voy a demostrar a la gente de Pol que está en contra del alcalde, que tenemos el mejor alcalde del mundo y que hay que luchar por él. ¿Por qué? Porque os voy a enseñar qué está haciendo el PP en otros pueblos y cómo están otros pueblos, y porque nosotros tenemos el mejor pueblo del mundo. Buenos días, besito.